Hola, ¿sabías que Joseph Thomson realizó grandes investigaciones y aportes en la física acerca del electrón? El electrón será la base hoy de nuestro tema. Hoy desarrollaremos la segunda parte del capítulo número 27 del libro Física Universitaria del autor Szymanski. Desarrollaremos los siguientes tres temas. 27.4. Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. 27.5. Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas. 27.6. Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Mi nombre es Andrés León. Por favor, continúa viendo nuestro video. Bien, ahora hablaremos sobre el movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, sobre ella actúa la fuerza magnética. Y su movimiento está determinado por una carga positiva Q. Nos vamos a ubicar en este gráfico. Acá tenemos una carga positiva Q en un punto 0, moviéndose con una velocidad, acá tenemos la velocidad, en un campo magnético uniforme, vector B, dirigido hacia el plano de la figura, ¿no? Todo esto de nuestra figura. Los vectores B y V son perpendiculares. La fuerza siempre es perpendicular al vector V, a la velocidad, por lo que no puede cambiar la magnitud de la velocidad. Únicamente cambiará su dirección. Para decirlo de otra manera, la fuerza magnética nunca tiene una componente paralela al movimiento de la partícula, de modo que la fuerza magnética nunca realiza trabajo sobre la partícula. Esto se cumple aun si el campo magnético no es uniforme. Podemos decir que el movimiento de una partícula cargada bajo solo la influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante. Con este principio se observa que para las situaciones de este gráfico, la magnitud tanto de la fuerza como de la velocidad son constantes. En puntos tales como P y S, las direcciones de fuerza y velocidad han cambiado, ¿no? Como se ve en la siguiente figura. Pero sus magnitudes son las mismas. Por lo tanto, la partícula se mueve bajo la influencia de una fuerza de magnitud constante que siempre forma ángulos rectos con la velocidad de la partícula. Se observa en el siguiente gráfico, observamos que la trayectoria de la partícula es un círculo trazado con una constante v de velocidad. Tiene una aceleración centrípeta que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y la única fuerza que actúa es la fuerza magnética. Por lo que, de acuerdo con la segunda ley de Newton, podemos decir que estaría representada por esta ecuación, donde m es la masa de la partícula. Y despejando el radio de la ecuación para la trayectoria circular, tenemos la siguiente ecuación, donde el radio de una órbita circular
en un campo magnético está en función de la masa, la velocidad, la carga y el campo magnético. Si la carga es negativa, en esta figura, ¿no? Aquí es positivo, pero si la carga fuera negativa, la partícula se mueve en sentido contrario. Es decir, cuando es positivo, va en sentido antirreloj, en esta dirección. Pero si fuera negativo, iría al contrario, ¿no? En la dirección de las manecillas del reloj. En esta dirección. También podemos presentar acá una ecuación que se refiere a la rapidez angular de la partícula. De la misma manera, tenemos el número de revoluciones por unidad de tiempo, que es la frecuencia, que es igual a la rapidez angular sobre 2pi. Esta frecuencia f es independiente del radio de la trayectoria. Se denomina frecuencia del ciclotrón. Si la dirección de la velocidad inicial no es perpendicular al campo, la componente de la velocidad paralela al campo es constante, porque no hay una fuerza paralela al campo. Así que la partícula se mueve en un patrón helicoidal, como podemos ver en este gráfico, ¿no? La partícula está yendo en forma helicoidal. El movimiento de una partícula cargada en un campo magnético no es uniforme, es mucho más complejo. Tal podemos apreciar en esta otra figura, que ilustra un campo producido por dos bobinas circulares, bobina 1, bobina 2, separadas por una cierta distancia. Las partículas cerca de la bobina experimentan una fuerza magnética hacia adentro de la región. Las partículas con rapideces adecuadas describen una espiral de uno a otro extremo de la región y de regreso. Podemos indicar que si la dirección de la velocidad inicial no es perpendicular al campo, la componente de la velocidad, acá, la componente de la velocidad paralela al campo es constante, porque no hay fuerza paralela al campo. Sección 27.5. Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas. En esta sección se describen varias aplicaciones de los principios presentados en el capítulo. Vamos a ver con cuidado y observar las aplicaciones que se describen para poder resolver problemas. Veamos acerca del selector de velocidad. Nos enfocaremos en este gráfico. En un haz de partículas cargadas producidas por un cátodo caliente, acá, ¿no? Es un cátodo. No todas las partículas se mueven con la misma rapidez. Sin embargo, muchas aplicaciones requieren un haz en el cual la velocidad de todas las partículas sea la misma. En un haz es posible seleccionar partículas que tengan una velocidad específica usando un arreglo de campos eléctricos y magnéticos. A esto se lo llama selector de velocidad. Prácticamente este es la representación de un selector de velocidad. Un selector de velocidades para partículas cargadas utiliza los campos B y E perpendiculares. Las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre una carga positiva. En este selector, según la regla de la mano derecha, la fuerza del campo B sobre la carga apunta hacia la derecha, para este lado. La fuerza del campo eléctrico en E sobre la carga es hacia la izquierda, ¿no? En relación a esta carga, hacia la izquierda. Y hacia la derecha tenemos V. Para una carga negativa se invierten las direcciones en ambas fuerzas. Para magnitudes de campo dadas, E y B para un valor particular de una rapidez, las fuerzas eléctricas y magnéticas serán iguales en magnitud,
entonces la fuerza total es igual a cero. Y la partícula viaja en línea recta con velocidad constante. A eso se refiere esta ecuación. Solo las partículas con rapidez igual a E sobre V pasan sin ser desviadas por los campos. Al ajustar el campo eléctrico y el campo magnético de manera adecuada, es posible seleccionar partículas que tengan una rapidez específica para usarlas en algunos experimentos. Un selector de velocidad para partículas con carga positiva también funciona para electrones u otras partículas cargadas negativamente. Veamos acerca del experimento de la relación del peso del electrón y su energía. Dicho experimento fue realizado por Thomson al finalizar el siglo XIX. Se realizó uno de los experimentos más cruciales de la física. Joseph Thomson usó la idea que se acaba de describir para medir la razón que hay entre la carga y la masa del electrón. Thomson utilizó el aparato que se ilustra en esta figura. En un contenedor de vidrio de alto vacío se aceleraron electrones provenientes del cátodo caliente para formar un haz mediante una diferencia de potencial. Acá tenemos la diferencia de potencial entre los dos ánodos. Entre estos dos ánodos. La rapidez V de los electrones estaba determinada por el potencial de aceleración V. La energía cinética es igual a la pérdida de energía potencial eléctrica, de donde tenemos estas ecuaciones. Los electrones que pasaban entre estas dos placas, P y P', y chocan contra la pantalla al final del tubo, que está recubierto de un material que emite fluorescencia, es decir, brilla en el lugar de impacto. Los electrones viajan en línea recta entre las placas. El aspecto más significativo de las mediciones de energía y masa de Thomson de un electrón fue que descubrió un valor único para tal cantidad, el cual no dependía del material del cátodo, del gas residual en el tubo, ni de algo más experimentado. Esta independencia demostró que las partículas en el haz, que ahora llamamos electrones, son un constituyente común de toda materia. Así que a Thomson se le da el crédito por descubrir la primera partícula subatómica, más conocida como el electrón. También descubrió que la rapidez de los electrones en el haz era cerca de 1/10 de la rapidez de la luz, mucho mayor que cualquier otra rapidez que se hubiera medido antes para una partícula material. El valor más preciso de entre la relación de carga y masa del electrón está dada por este valor: 1.75 por 10 a la 11 coulomb/kilogramo. La carga del electrón junto con el valor de esta relación nos permite determinar la masa del electrón. El valor más preciso disponible en la actualidad del peso del electrón, de la masa del electrón, es 9.10 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ahora hablemos del espectrómetro de masa. Técnicas similares a las utilizadas por Thomson en su experimento para determinar la relación de energía y masa sirven para medir las masas de iones y así conocer masas atómicas y moleculares. En esta figura, los iones positivos forman una fuente que pasa a través de las ranuras S1 y S2 para formar un haz estrecho. Después, los iones pasan a través de un selector de velocidades entre los campos magnéticos y eléctricos cruzados.
Como ya se describió, para bloquear todos los iones, excepto aquellos con rapidez igual a la relación entre campo eléctrico y campo magnético. Por último, los iones pasan hacia una región con un campo magnético. Pasan hacia este lado. Bueno, por último, los iones pasan hacia una región con un campo magnético P', perpendiculares a la figura, donde se mueven en arcos circulares, con un radio R. Los iones con masas diferentes golpean al detector en diferentes puntos y se miden los valores de R. Se supone que cada ion perdió un electrón, por lo que la carga neta de cada ion es simplemente positiva. Con todos los parámetros conocidos en esta ecuación, excepto la masa, se calcula la masa del ion. Sección 27.6. Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que hace funcionar un motor eléctrico? Bueno, las fuerzas que hacen que gira son las que ejerce un campo magnético sobre un conductor que lleva corriente. Las fuerzas magnéticas sobre las cargas en movimiento en el interior del conductor se transmiten al material del conductor, el cual en conjunto experimenta una fuerza distribuida en toda su longitud. En la figura 27.25, en esta, se muestra un segmento rectilíneo de un alambre conductor con una longitud L y un área de sección transversal A. La corriente va de abajo hacia arriba, es decir, en este sentido, ¿no? De abajo hacia arriba. El alambre está en un campo magnético uniforme, que es B, perpendicular al plano del diagrama y dirigido hacia el plano. En primer lugar, supondremos que las cargas móviles, estas son positivas. Después veremos qué es lo que pasa cuando son negativas. La velocidad de deriva es hacia arriba y perpendicular al campo magnético. La fuerza media en cada carga dirigida a la izquierda como se indica en la figura, ¿no? En este lado. Como la velocidad de deriva y el campo magnético son perpendiculares, la velocidad de deriva y el campo magnético son perpendiculares. El número de cargas por unidad de volumen es N. Un segmento de conductor con una longitud L tiene un volumen de la área por la longitud y contiene un número de cargas igual a N. La fuerza total de todas las cargas en movimiento en este segmento tiene la siguiente magnitud, ¿no? Podemos deducir esta ecuación. La densidad de corriente está dada por esta otra relación. El producto es la corriente total I, por lo que describiremos esta ecuación, en donde tendremos que la fuerza es igual a la corriente por la longitud por el campo magnético. Si el campo magnético no es perpendicular al alambre, sino que forma un ángulo phi con la situación que se maneja, como se hizo en anteriores ejemplos, para una sola carga, solo la componente B, perpendicular al alambre y a las velocidades de deriva de las cargas, ejerce una fuerza. Entonces, las fuerzas magnéticas sobre el segmento del alambre estarán dadas por la siguiente ecuación, en donde la fuerza es igual a la intensidad de corriente por la longitud por el campo magnético por el seno de phi. Ya dijimos que phi es el ángulo entre los dos vectores. La fuerza siempre es perpendicular tanto al conductor como al campo, con la dirección determinada por la misma regla de la mano derecha que se usó ya en ejemplos anteriores.
Por lo tanto, esta fuerza se expresa como un producto vectorial, al igual que la fuerza sobre una carga en movimiento. El segmento de alambre se representa con un vector y, aquí lo tenemos en este gráfico, a lo largo del alambre y en la dirección de la corriente. Entonces, la fuerza sobre este segmento estará dada por esta ecuación. En esta figura tenemos varias direcciones del vector B, campo magnético, la longitud y la fuerza para un alambre recto que transporta una corriente I. No son algunos ejemplos que podemos observar. Cuando el campo magnético va en la dirección X positiva, en la dirección X negativa y de la misma manera aquí en X negativa va, el campo magnético. Se invierte en la corriente y de la misma manera se invierte la dirección de la fuerza. Si el conductor no fuera recto, se dividiría en segmentos infinitamente pequeños, lo que daría un diferencial de longitud. La fuerza, de la misma manera, tendría un diferencial de fuerza en cada segmento. Entonces, ¿qué nos da eso? Que el diferencial de fuerza es igual a la intensidad por el diferencial de longitud por el campo magnético. A esto denominamos fuerza magnética sobre una sección infinitesimal del alambre. Esta expresión se integra a lo largo del alambre para obtener la fuerza total sobre un conductor de cualquier forma. Mucho cuidado acá, cabe recalcar que la corriente no es un vector. Recordemos que la corriente I no es un vector. La dirección del flujo de la corriente está descrito por el diferencial de longitud, no por la corriente. Si el conductor es curvo, la corriente I es la misma en todos los puntos de su longitud y el diferencial de longitud cambia de dirección de manera que siempre es tangente al conductor. Por último, ¿qué sucede cuando las cargas móviles son negativas, como los electrones en un metal? Una corriente ascendente comprende a una velocidad de deriva descendente, pero como Q, la carga ahora es negativa, la dirección de la fuerza es la misma que antes. Así que tendremos que esta ecuación y esta ecuación, esas dos ecuaciones, son válidas tanto para cargas positivas como para negativas, e incluso cuando los dos signos de carga están presentes a la vez. Esto es lo que ocurre en ciertos materiales semiconductores y en soluciones iónicas.